Sobre el proyecto que se va a discutir, nosotros hemos hecho como CAPEIPI varios aportes al respecto. Han sido recogidos algunos de los puntos que se han planteado. Esto lo hemos venido conversando durante varios tiempos de atrás. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos con los que ustedes sí están de acuerdo y cuáles los que no les convencen del todo? Bueno, el tema de la disminución de las horas de trabajo, alguna vez nosotros lo manifestábamos, es decir, estamos de acuerdo en la disminución de las horas de trabajo de 8 a 6 horas de trabajo para no tener que despedir a nuestros empleados. Ahora, la CAPEIPI, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, tiene aglutinado alrededor de 1.200 empresas y todas, la mayoría son empresas familiares. Y pensando justamente en esas empresas familiares es la propuesta que hemos hecho de la disminución de horas de trabajo y también acogernos a la jornada en definitiva, de reducir el número de horas a 30 horas. Eso es básicamente lo que nosotros estamos... ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles son las condiciones en las que una empresa podría acogerse a esta figura? Bueno, dentro de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, hay días o hay meses, mejor dicho, que las empresas nuestras tienen mayor productividad que otros meses. Entonces, el planteamiento que lo vamos a decir hoy día es que justamente respecto a las horas de trabajo, no tengamos nosotros que mencionar que este mes nos vamos a coger otro mes. No, eso no funciona así para las pequeñas y medianas empresas, porque tienen una dinámica un poco diferente. Nosotros sí conversamos con los empleados, tenemos mucha más llegada con nuestros empleados, siempre llegamos a convenios y acuerdos, y de hecho estas figuras de trabajar 6 horas en un mes y en otro mes recuperar esas 2 horas de trabajo y trabajar a lo mejor 10 horas es relativo, y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Porque habrá meses en los cuales nosotros sí podamos trabajar más de las 8 horas por la demanda de producto o de productividad que tengamos, pero va a haber meses en los cuales no tengamos, por la demanda de productos, no tengamos que trabajar necesariamente 10 horas ni 8 horas y podamos reducir esas horas a 6 horas de trabajo. Pero el pago seguiría siendo sobre el pago de la seguridad social seguiría siendo sobre el 100% de los aportes. En eso, por ejemplo... Bueno, ese es el planteamiento del gobierno. Como le manifestaba, nosotros lo que pensamos es que se dé la flexibilidad del lado de las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor para que esas 6 horas de trabajo, las 2 que faltan, nosotros podamos recuperarlos vía convenio conversatorio con los trabajadores para recuperarlo en algún mes en las cuales sí necesitemos que trabajar más. No tiene que ser una camisa de fuerza el hecho de las 6 horas. Para las pequeñas y medianas empresas no funcionan así. ¿Pero qué condiciones deberían cumplir las empresas para poder beneficiarse de esto? Por ejemplo, se ha dicho que tienen que estar casi que al borde de la quiebra. No necesariamente, miren, las empresas no es que nosotros queremos estar al borde de la quiebra y tampoco vamos a querer trabajar para estar al borde de la quiebra. Al contrario, queremos incentivar mucho la productividad y creo que esta dinámica que tienen las pequeñas y medianas empresas, vuelvo a repetir, yo creo que es una alternativa válida para tener que recuperar esas horas de trabajo que no se pueden hacer en un determinado mes, la podamos hacer en un siguiente mes o después de 2 meses o de 3 meses o después de 3 meses. Es decir, lo que planteamos en definitiva es una flexibilidad en el tema de la recuperación de las horas de trabajo. ¿Cómo se pagaría a los trabajadores de las 6 horas y luego que quieran recuperar en las 10 horas? Bueno, normalmente nosotros cumplimos con las 8 horas de trabajo. Si hay que pagar 6 horas de trabajo, pagaríamos 8 horas de las 6 horas de trabajo. Pero las horas que se recuperarían, obviamente pagaríamos dentro de las 8 horas como horas extraordinarias. Eso lo hemos venido haciendo toda la vida. ¿Y el ¿cómo sería? ¿De acuerdo a lo pagado o a las 8 horas? Bueno, el planteamiento nuestro es justamente tener esa flexibilidad para conversar con el empleado y ajustarnos a un mecanismo en función de la productividad de nuestras empresas. Eso es básicamente lo que nosotros planteamos. ¿Qué va a pasar si no hay un acuerdo de pronto, si es que no existe ningún acuerdo entre empleadores y los trabajadores? Yo creo que sí hay acuerdo. Yo les manifestaba en principio que es mucho más flexible dentro de las pequeñas y medianas empresas porque nosotros como empleadores conocemos a nuestros empleados. Pero si es que no muchos de ellos eso, son... podría generarse un desempleo. ¿O no? Yo creo que la mayoría, es más, ya estamos aplicando esa figura. Ya llegamos dentro de nuestras empresas, estamos trabajando ya con esa figura. Es decir, trabajamos ahora 6 horas a lo mejor,
o 7 horas, a lo mejor no necesariamente tienen que ser 6 horas, pueden ser 7 horas. El seguro de desempleo sea financiado con las utilidades de las empresas. Eso propone. Mira, yo creo que en ese tema nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas ya tenemos una cantidad de impuestos y de reglamentaciones y normativas que tenemos que cumplirlo. Si eso se manifiesta de esa manera, pues no creo que sea tan viable ese asunto. Creemos que hay que darle en esencia más claridad a algunos puntos de la norma, si bien esta normativa no resuelve problemas estructurales del mercado laboral, ciertamente bien aplicada, bien elaborada, puede dar alivio para sostener algunas fuentes de empleo en el mediano plazo, pero eso se desdibuja por momentos cuando la norma exige demasiados condicionamientos o no atiende necesariamente a la realidad que viven en el día a día las empresas. Por ejemplo, uno de estos casos está relacionado con la reducción de la jornada. Si es que en esa reducción de la jornada se incluye un proceso que no necesariamente sea lo suficientemente expedito, que no atienda la voluntad primaria de las partes entre trabajadores y empleadores, es muy posible que ese mecanismo quede inaplicable al final del día y en la práctica. En otro caso, también estamos planteando que, por ejemplo, en el caso del empleo juvenil, se amplíe el plazo, la edad, por un lado, de 18 a 24 años, que está actualmente en el proyecto de ley, a 18 a 26 años. Pero además con un esquema que impida que se genere más rigidez en el mercado laboral. Hay que entender que el primer empleo y el empleo juvenil tienen que incorporarse en una dinámica que permita al empresariado sopesar los costos y los beneficios, no solamente del ingreso al mercado laboral, pero también de un pasivo que se pueda generar en el largo plazo. ¿Usted propone en este caso que mi primer empleo, el trabajo o el empleo juvenil sea a través de un contrato a plazo fijo, volver al plazo fijo en estos casos? No, más bien lo que estamos proponiendo en este caso es que la figura pueda tener una similitud, en este caso al contrato a plazo fijo, pero sin lugar a duda con la voluntad de que los trabajadores que ingresan al mercado laboral no tengan en el escenario del empleador una excesiva rigidez. ¿Por qué? Porque tal como está escrita la norma, son 3 meses de que pasan de prueba del trabajador joven y luego de eso, del empleo juvenil, y luego de eso se queda en un contrato indefinido. Entonces, nos parece que eso va a sopesar al final del día en el sector empresarial para no generar el suficiente atractivo, y por eso estamos planteando que en ese caso específico la terminación de la relación laboral se dé a través de un desahucio. También se habló de ampliar el tiempo de las pasantías propuestas a 6 meses. ¿Por qué? Sí, porque en esencia creemos que el proceso de incorporación de los estudiantes a la actividad laboral, porque esa es al final del día la voluntad. Primero, un entrenamiento, una mayor adaptación de capacidades para el estudiante, pero sobre todo procurar o propender a que esos estudiantes puedan permanecer luego en la empresa. 6 meses nos parece que es insuficiente para ese propósito, y hay sectores específicos, por ejemplo el de servicios petroleros, donde una pasantía por 6 meses puede resultar inefectiva o inoficiosa, y más bien creemos que se puede ampliar ese plazo a 2 años o a la graduación o la incorporación académica del joven estudiante. La parte del empleo joven con lo de las pasantías es similar, y ustedes pedían que se marquen las diferencias, porque prácticamente van a preferir los empresarios contratar a un pasante que contratar a una persona de 18 a 24 años, porque las condiciones son más flexibles. No sé, en esa parte, ¿qué preferirían los empresarios, contratar a un pasante o una persona ya para pagar? Sí, mira, nosotros vemos como dos mecanismos completamente distintos, porque la naturaleza es que en el caso de la pasantía se entrena de una manera distinta al estudiante. El estudiante tiene mucha más flexibilidad para atender a sus horarios estudiantiles, no puede haber una carga de trabajo excesiva, y en el caso del contrato juvenil ya estamos hablando de un contrato laboral, distinto que en el caso de las pasantías, que es un contrato civil. Entonces, desde nuestro punto de vista son distintas las modalidades, porque las exigencias en el campo laboral son distintas que en el de la pasantía.
pasantía. Creo más bien que, en línea de su pregunta, Carolina, son un complemento, pueden ser un complemento porque en el caso del contrato juvenil ya se puede trabajar 8 horas, hay exigencias de rendimiento, exigencias de cualificación. En el caso de la pasantía más bien se está preparando a los jóvenes para que ingresen al mundo laboral futuro. En el caso de la jornada laboral, ¿cuál es la propuesta? ¿Ustedes están de acuerdo con cómo lo plantea el Ejecutivo en esta propuesta, que sea hasta incluso 30 horas, no las 40, sino 30 horas semanales? El concepto es que se pueda reducir la jornada laboral en condiciones extremas. Ahora, una vez que existe esa condición extrema, la pregunta es cómo se operativiza esa reducción de jornada laboral. Hoy lo que se plantea en el proyecto de ley es que esto esté sujeto a la aprobación de un inspector del trabajo, del Ministerio del Trabajo en síntesis, pero nosotros vemos que allí ya entramos a un proceso en extremo engorroso. ¿Por qué? Porque las experiencias internacionales nos dicen que si existe un acuerdo de voluntades entre el sector empleador y el sector trabajador, con eso es suficiente para darle mucha más facilidad y que eso rápidamente permita aplicar la norma. Es decir, que no se registre esto en el Ministerio del Trabajo. Puede ser, pero mediante una modalidad ex post, que no necesariamente requiera de una aprobación previa, porque el concepto y la esencia natural de esto es un acuerdo entre las partes. El momento en que se llegue a ese acuerdo entre las partes es allí donde ya tiene que operativizarse, registrarse puede ser una opción, pero no necesariamente la autorización, que son dos conceptos distintos. ¿En qué periodo se podría considerar que una empresa esté en crisis para que pueda apegarse o aplicar las medidas propuestas? Es difícil cuantificar un periodo, ¿no es cierto? Porque va a depender del sector, va a depender de la dinámica empresarial, pero en términos generales consideramos que a más tardar en un trimestre podría identificarse una situación crónica. Lo que pasa es que también en estas circunstancias no solamente hay que ver la situación de los hechos consumados, que es lo que de alguna manera nos está pasando en general en la discusión de esta norma, sino de los hechos que van a venir. Y en esa línea las empresas presupuestan y hacen estimaciones de cómo se está comportando el mercado. Entonces, creemos que allí hay que darle mucha más facilidad para que la norma pueda ser implementada rápidamente. De lo contrario, vamos a quedar sujetos a un criterio eminentemente burocrático que puede entorpecer la entrada de vigencia o puede ser tardío.